Hablamos a continuación en el arranque de este bloque de los índices de inflación dados a conocer aquí en la provincia de Mendoza por la DEIE y a nivel nacional por el INDEC. A diferencia de lo que este grupo de consultoras privadas va relevando en las semanas preliminares, los organismos oficiales dieron por primera vez después de muchos meses, 5, un índice de inflación en donde se puede observar una desaceleración en su crecimiento. ¿Es una buena noticia? Sí, seguro. ¿Hay algo para festejar? No, absolutamente nada. Y lo vamos a corroborar con los números que vamos a poner a continuación en nuestra pantalla. Porque que en la provincia de Mendoza se haya registrado una inflación del 6,4% o a nivel nacional del 7,8% solo en 30 días, estamos hablando de mayo, la verdad que para aplaudir absolutamente nada. Porque cuando observamos el acumulado anual de este 2023, en los primeros 5 meses de este año, en Mendoza nos ubicamos casi en el 40%, 40,1%, una décima por encima, y del promedio nacional tenemos que hablar del 42,2%. Y hay un dato absolutamente contundente, si te hace falta algo más, que es la interanual. Esto que va de mayo del 2022 a mayo del 2023. En la provincia de Mendoza, 111,5%. A nivel nacional, 114,2%. Promedio nacional de diversos rubros. Seguimos observando, por favor. En mayo, este ítem fue el de mayor impacto, atención médica y salud. Y en segundo término se ubicó viviendas y servicios. Ahí se ubican tarifas y ahí se ubican los alquileres. En el equipamiento del hogar fue el tercer rubro y alimentos y bebidas es ahí donde se observa tal vez, y yo debo mirarlo con buenos ojos, un incremento frenado de los valores, 6,5%. Pero nos volvemos aquí cuando observamos las inflaciones interanuales de cada uno de los rubros. Y aquí en el último punto, cuarto a nivel de mayo, pero en primer lugar, si tomamos en cuenta estos 4 capítulos de la inflación, el más alto, alimentos y bebidas, por encima del 116%. Veamos, esta es la evolución de la inflación durante este año en la República Argentina y parte del año pasado. De aquí para adelante es este año. De aquí para atrás son los últimos 3 meses del 2022. Observar la diferencia entre noviembre con el 4,9% y abril, el mes que antecedió a mayo, del 8,4%. Y se podrá observar con claridad meridiana cómo fue creciendo esta escalera hasta llegar al pico de 8,4% y se desaceleró lo que te venimos contando, promedio nacional, insisto, durante el mes de mayo con el 7,8%. En la provincia de Mendoza aún por debajo. Decíamos que seguramente hay muy poco para festejar, pero al menos debemos observar un número menor. Ismael Bermúdez, ¿cómo te va? Buenas noches. Ay, no nos escucha Ismael. Ismael, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, bien, perfecto. Estabas ahí con la tecnología. Ahora sí te vemos y te escuchamos muy bien. Decíamos, Ismael, que es... Sí, ¿me escuchás? Evidentemente no nos escucha. Ya vamos a Ismael, no hay ningún problema. Saquémoslo del aire, revisamos el audio y ahí vamos a poder cotejar junto a Ismael estos números precisamente. Porque hay poco para festejar. Aunque claro, si vemos esa parte del vaso llena, por ahí nos queda un dejo de suspiro. Decíamos que aumentó 80% de un año a año mientras lo acomodamos a Ismael. Ya vamos con Ismael. Que la vieja tradición de nuestras abuelas y algunas madres, claro, muchas, era la de anticiparse la temporada de invierno, comprar alguna revista, fijarse si eran con rombos, con cuadrados, qué punto elegido. Era de tejer en casa. ¿Por qué? Y porque sabemos siempre que los pulóveres fueron caros. Parece ser que este año también se vuelve a esa vieja tradición, o es una tradición que nunca se perdió. Fausto, vamos. Y sí, porque es una alternativa, ¿no? Ante el aumento desmedido de las
Prendas de la indumentaria. La indumentaria es el exactamente. rubro que más trepó. Claro. Es el que más trepó en el último año. Bueno, comprar lana, hacer algún abrigo pasa a ser una gran alternativa. Comerciantes aseguran que algunos insumos importados han tenido un gran incremento y lo que marcábamos en un año, un 80% de aumento. Este es el informe. Con la llegada del frío en Mendoza comenzó a moverse la venta de lanas. Están los que tejen por placer, pero también los que buscan economizar. Para confeccionar un suéter de adulto se necesitan desde 3.000 a 10.000 pesos, dependiendo la variedad de la materia prima. Hoy por hoy no se puede ir a comprar un buzo porque vos sabés la situación que estamos viviendo, creo que los perjudica a todos. ¿Esto que te llevas? ¿Cuánto te salió y para qué te sirve? ¿Para un suéter, por ejemplo? No, es para la mitad del suéter. ¿Cuánto te salió Y eso? ahora me gasté 1.700 pesos. El mercado de lana está en plena expansión y hay proyecciones de crecimiento mundial del 5% para los próximos años. Y a pesar de esto, vendedores mendocinos registran faltante de productos importados. ¿Han tenido algún inconveniente con la importación? Porque en algunos productos se complica, no sé en el caso de ustedes. Sí, hay bastante. Por ejemplo, lo que es mohair, lana de alpaca, todas esas cosas siempre son las más complicadas de traer, más que nada porque vienen del norte. Argentina es el principal exportador del mundo de lanas certificadas. El 98% de lo que se produce en nuestro país se vende a otros y el 2% restante cubre la demanda local. Y esos productos nacionales son muy requeridos también por los chilenos. Con el tema de los chilenos hemos repuntado bastante, se llevan bastante lana, las importadas, las nacionales se llevan bastante. Pero sin duda, las clientas fijas de las lanerías son las abuelas, las dulces y talentosas abuelas que tejen a los favoritos de la casa, los nietos. Ropita para mi nietito, que es un bebé chiquitito. Es ideal, ¿no? Para eso, porque uno compra la lana más correcta, más adecuada para los bebés. Bebecita más. ¿Es más barato? Sí. Un saquito de bebé que en una tienda te sale 1.500, acá no gastás eso. A mis nietos les he hecho mantillones, pullover, chaleco, así que me gusta. La tradición está cada vez más lejos de pasar de generación en generación. Lo que antes era habitual, hoy en día presenta desafíos. El auge de las nuevas tecnologías hace que no todos en la familia se interesen por seguir tejiendo. ¿Ha podido usted trasladarle esa enseñanza a alguna otra persona, a otra generación, hija, sobrina? No, porque mis sobrinas son nada, no, les gustaría, pero no tienen la paciencia, porque son jóvenes, ¿viste? Tienen otras actividades. Pero sí, los jóvenes no tanto, pero bueno. Y bueno, son tradiciones que se van perdiendo, lamentablemente, pero bueno. Claro que sí, sí, por supuesto. Bueno, hay que recuperarlas, o al menos no perderlas. Ismael, te recuperamos. A ver, buenas noches. Formalmente bienvenido, querido amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, claro y fuerte. ¿Vos nos escuchás ahora a nosotros? Sí, no del todo bien, pero más o menos algo estoy captando. Démosle para adelante. Ismael, coméntame. Inflación desacelerada, pero yo levanto el tono de voz, grito como si Ismael me escuchara mejor. Les pido disculpas. Desaceleración en términos de inflación, pero poco para festejar, decíamos, Ismael, porque los números siguen siendo muy altos. Sí, efectivamente. Dio menos que lo que estaban diciendo las consultoras privadas, pero un 7,8% es una inflación altísima. Ahora, lo que hay que destacar aquí es que, por lo menos, y creo que en parte explica la diferencia con Mendoza, es el fuerte impacto que ha tenido lo que se llaman los precios regulados. Los precios regulados son aquellos en donde interviene el Estado Nacional o las provincias. Y en los datos están marcando que el principal rubro que tiene que ver con electricidad, gas y combustible, por ejemplo, aquí en Capital y Gran Buenos Aires, el mes pasado aumentó el 30,8% en un solo mes. Y eso que se aplica, el INDEC aplicó la segmentación. En el resto del país, ese aumento de ese rubro fue inferior, aplicando también la segmentación, porque, digamos,
esa segmentación hace que los sectores de menores ingresos tengan una ponderación o un peso mayor en el interior del país en relación aquí en Capital y Gran Buenos Aires. Ese es el primer tema. El otro tema tiene que ver con los medicamentos, que aumentaron un 10,1%. Es un aumento muy fuerte en un solo mes. Cuidado con esto, ¿por qué motivo? Porque los medicamentos, el alza de los precios de los medicamentos perjudica. ¿Lo perdimos? Que lógicamente destina una proporción mayor del gasto de los hogares justamente a la compra de remedios y bueno, todo lo que tiene que ver con los insumos médicos. Un capítulo aparte, Ismael, es el tema del rubro de los alimentos. Sí. Que se observa como que han estado más contenidos los precios. Algunos sectores, por ejemplo, de la carne vacuna, señalaban que el crecimiento que se había dado en algunos mercados podía llegar a impactar al final de esta cuenta, pero por lo que se ha observado en el mes de mayo, este impacto o ha sido nulo o ha estado morigerado con el 6,5 a nivel de promedio nacional. Entendemos que ahí sí ha habido al menos un pequeñísimo respiro, entendiendo que el 6,5 es una locura, que se entienda, ¿no? Sí, efectivamente. Hay dos rubros que tienen que ver con alimentos que dieron muy para abajo. Uno tiene que ver con carnes y derivados, incluimos ahí también al pollo, y frutas. Las frutas tuvieron prácticamente, según los datos del INDEC, un movimiento prácticamente, se mantuvieron en los mismos precios en promedio que en el mes de abril. Sí. Y en la carne, mientras las consultoras privadas decían que en la última semana se había producido un alza de precios importante, eso no está en el registro del INDEC, que marca un aumento solamente del 2% el mes pasado, claro, en el rubro carnes, y una baja, una reducción de precios en el caso del pollo, que no olvidemos que en abril había pegado un estirón enorme, 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 y que, bueno, ahí pegó quizá, claro, una pequeña baja. Ismael, el tema de los precios regulados, sí. Te iba a interrumpir. No, lo que quería decir es lo siguiente. Sí. Te escucho. No, quería decir que hacia adelante el tema de los precios regulados es lo que más preocupa. ¿Por qué motivo? Porque está en el acuerdo con el FMI de que hay que seguir subiendo las tarifas de los servicios públicos. Y en los precios regulados hay muchos precios que tienen indexación mensual. Es el caso, por ejemplo, de los combustibles, es el caso de las prepagas, son todos aumentos, claro, autorizados nacional o por los gobiernos provinciales en algunos casos, en el caso del transporte público, en el caso de los peajes. Tarifas de electricidad también reguladas por la tarifa, un componente local. Claro, sí. Exactamente. Entonces, te cambio de eso tema. Es lo que está tirando, eso está tirando para arriba la medición de inflación. En 20 segundos, querido Ismael, apelo a tu condición de gran explicador. ¿Qué pasa con el blue? ¿Qué ha pasado? Se ha despertado de 11 a 12 pesos, dependiendo del lugar del país, se despierta el mercado marginal. ¿Por qué? ¿Se sabe? Mira, hay un tema que me parece que es muy evidente. El 20 y 21 hay un vencimiento importantísimo con el Fondo Monetario Internacional, son 2.700 millones de dólares. Y ya para esta fecha, el ministro Massa esperaba tener cerrado el acuerdo y los desembolsos, pero desembolsos superiores a pagar este vencimiento, superiores muy por encima de estos 2.700 millones. Aparentemente, porque Massa no está subiendo al avión para rubricar este acuerdo con el FMI, es que se está viendo de que hay un tironeo que evidentemente compromete, primero, el pago al Fondo Monetario Internacional y compromete el nivel de reservas que debería tener la Argentina para esta fecha. Gracias, profe. Abrazo grande. Buenas noches.